¿Conoces la historia que tiene la calle San Fernando? Aparte de numerosos nombres, hay que destacar que es la que separaba en su momento la parte de la Medina de la Serquía. ¿Y sabías que esta calle es una de las más desconocidas de Córdoba y que además reúne muchísimos puntos de interés? Vente con nosotras a descubrir la historia de la Cruz del Rastro, del Arco del Portillo, también de una torre anexa a una casa y de un bajorrelieve que queda bastante desapercibido. Hoy os descubrimos detalles de la historia y de la evolución de la calle San Fernando en Paseando por Córdoba. Antonio. ¡Amparo! ¿Cómo estás, cariño? Vale. Te doy un abrazo, eso es lo primero. Me alegro mucho de verte. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien, Te veo estupendamente. estupendo. Sí, estoy bien, gracias a Dios. Sí, Gracias sí. a Dios, efectivamente. Muy bien, muy bien. Oye, otro paseando por Córdoba contigo. Otro, paseando por Córdoba. ¿Qué Claro, a mí me nos vas a encanta, enseñar hoy? Bueno, pues hoy os voy a enseñar, pues yo creo que parte de una de las calles más populosas, más comerciales que ha habido en Córdoba, la calle San Fernando. La calle San Fernando. De San Fernando. Que termina en la Cruz del Rastro. En el que nosotros vamos a empezar, porque somos así. Sí, la Cruz del Rastro. La Cruz del Rastro, además aquí lo podemos leer y sí. tenemos esta maravillosa cruz que hace alusión. ¿Por qué la Cruz del Rastro? Bueno, la Cruz del Rastro es una cruz conmemorativa de un incidente muy grave que hubo en el siglo XV, en el año 1473, creo, 72, 73, no recuerdo bien, cuando procesionaba, en el Jueves Santo, cuando procesionaba la Hermandad de la Caridad. Cuentan que hubo una familia judía que echó sobre el paso de la Virgen, sobre las andas de la Virgen, echó pues aguas fecales, orines, no saben exactamente, la leyenda, ¿no? No saben exactamente, pero sí fue un líquido, en fin, que ofendía gravemente a la imagen y a lo que significaba la imagen en ese momento. También. Eso generó pues revueltas importantísimas durante varios días en la Córdoba medieval y un enfrentamiento importante entre los judíos y los cristianos. Y bueno, para conmemorar, para recordar ese incidente, pues se hizo una lápida y una cruz que en principio estuvieron ubicados en San Francisco, en la iglesia de San Francisco, la entrada de San Francisco. Ahí había una cruz. Ahí estaba la cruz y una lápida que recordaba ese incidente. Exactamente. Luego la cruz se trajo aquí al lugar donde está. La cruz que estamos viendo ahora no es del siglo XV, evidentemente, es una cruz de principios del siglo XX, de los años 20, alrededor del 27, que la hizo José Cueva sobre un proyecto de Sáenz de Santa María. Entonces dicen que se llama la Cruz del Rastro pues por dejar testimonio de eso. Y otros dicen que era por el rastro de sangre y de dolor que dejó ese incidente en la Córdoba de ese momento, ¿sabes? Así que ahí viene ese rastro. Ese es el rastro, ese es el origen de la Cruz del Rastro. Muchas veces, muchos cordobeses pasamos por... Tú sabes que a mí me gusta detenerme en sitios así que son un poco que para mí tienen significado. Y entonces, pues a mí me parece que es un monumento en Córdoba que merece la pena conocer la historia. Por supuesto. Sí. La calle de San Fernando y todo el lienzo de muralla que tenemos hacia arriba dividía lo que era la Medina, la ciudad civil de la Serquía, ¿no? Y entonces, pues claro, aquí estaban huertas, granjas de la época, y dentro estaba la Medina, los profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Esta era una zona muy de talleres, muy de profesionales, de oficios, exactamente, de gremios que surtían a la ciudad de productos. Y fíjate que ahora, como decimos, si antes dividía hacia un lado y hacia otro, ahora el río es quien divide también, justo con este punto que tenemos, la ciudad. Sí, nosotros el río es uno de los límites que marcan la ciudad
la ciudad del extrarradio, ¿no? Aunque ya, claro, sector sur, Campo de la Verdad, Guadalquivir, todo esto pues forma parte también del casco urbano, ¿no? Pero realmente la ciudad antigua está del río hacia adentro. Hacia adentro. Exactamente. Y del río hacia afuera pues estaría el extrarradio, extramuros. Y demás. Sí. Pues mira, Antonio, yo me voy a quedar aquí reflexionando Muy sobre bien. esta historia que me has contado y Nani te está esperando en otro punto igual de interesante porque esta Pues- calle desde luego tiene muchos detalles y muy desconocidos por los cordobeses. Muchísimos, muchísimos. La verdad que es una calle muy desconocida, una calle que se ha convertido en una calle de paso cuando realmente tiene puntos de interés Sí. que merece la pena, Que merece la pena. la pena pararse. Pues allí te espera Nani y nos vemos luego un poquito más para arriba tú y yo, que mientras aquí me quedo mirando la cruz, Pues ¿vale? allá vamos. Hasta ahora, Antonio. Muy buena, A mí, Antonio. ¿qué tal? Yo veo ¿Cómo qué estás? gran hombre viene por ahí. Grande desde luego, grande desde luego. Grande en ¿Cómo todo, estás? grande en ¿Qué todo. tal? Pues muy bien, aquí esperándote. Muy bien. Has estado ahí con mi compañera Amparo contando. Sí, sí, hemos estado en la Cruz del Rastro contando un poco la historia de la Cruz del Historia Rastro. maravillosa, Sí, que sí, quizás sí. muchas cosas no las sepamos, ¿no? Sí, No las yo sepan es, que, ni los- yo es que creo que hay muchos rincones en Córdoba que Sí. pasan desapercibidos Sí. y bueno, forman parte del paisaje urbano y no reparamos Y en nos ellas. reparamos, como por ejemplo en el que estamos ahora mismo. Sí. Estamos en la casa de los De los- marqueses del Carpio. Del Carpio. Sí, sí. Pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? En esta casa todo el mundo cuando viene se para, mira, ve que es Claro, muy bonito, que es claro. un palacio y tal, pero hay algo aquí Exactamente. maravilloso, ¿verdad? La Esa torre del Chancillerejo. La torre del Chanchilleré, fíjate. La torre del Chancillerejo es una torre en la que casi nadie repara, porque es tan espectacular la casa, Sí. el patio, la entrada, es tan espectacular que no paramos, no nos fijamos, no reparamos en la Vamos torre. solamente a lo que nos da la vista aquí. Y la torre es una torre muy interesante, porque es una torre del siglo XV, que mezcla un poco, es de gótico tardía, y mezcla un poco el aspecto defensivo con el aspecto señorial. Ah, ¿vale? Como dos funciones, podría tener sí, esas sí. dos funciones. Aúna un poco esas dos perspectivas. Si te fijas, tiene planta rectangular, Sí. como las torres señoriales, las Sí, torres del homenaje. su planta. No es una torre de planta circular, como pueden ser más las torres defensivas, ¿verdad? Sí, son más. Y si miras con pocas ventanas, tiene pocas ventanas porque realmente esa función defensiva hacía que no tuviera ventanas al exterior. Hay una ventana con un arco de medio punto que nos da un poco la idea de dónde empieza a construirse o dónde se construye, en qué época se construye la torre. Está almenada, tiene almenas arriba, Sí. por tanto tiene un aspecto defensivo, y tiene una función defensiva. Y la ventana mira hacia adentro de la casa, Ah. Si te fijas, tiene las molduras que tiene la torre, están denotando ese alero, el alero volado un poco, está denotando también esa época, la época del siglo XV, ya te digo, en el gótico tardío, y realmente es una torre espectacular, pero que pasa desapercibida. Además, es una torre de cierre de la casa, hay que tener en cuenta. Que finaliza y Exactamente, hay que tener en cuenta que esta parte, o sea, la apertura Sí. de la casa a la calle, se produce o se hace a principios del siglo XX, en el 1930, la década de los 30, es cuando se abre la casa estaba cerrada por aquí. Totalmente como amurallado, Claro, me y imagino, se también. abre esto a principios del siglo XX. La verdad que es un espectáculo, esta casa es un espectáculo y la torre es una joya de las que están escondidas en la ciudad. Así que yo os recomiendo que cuando se ¿Visitable? pase por... ¿Es visitable? Creo que tiene algunos días de visita al Es año, como todo lo que interesante forma parte saberlo. del patrimonio, Claro, tiene interesante algunos saberlo. días de visita al año. Y yo creo que merece la pena, tanto la casa como detenerse en la torre. ¿sabes? Y por ejemplo, la torre, en aquella época, como tú me decías, las dos Ujú. funciones que tenía de cara a los marqueses, ¿qué función tenía para ellos? Bueno, tiene dos funciones la torre. Primero, por una parte defensiva Sí, y por esa la otra tenemos parte clara. demostrar el poderío. Yo tengo aquí una Exactamente, torre, un claro. aspecto señorial por una Señorial. parte y por otra parte la defensa de la propia casa, ¿no? Y
Y bueno, es una manera también, es un exponente claro de cómo esta calle, además de ser una calle comercial, era una calle señorial, donde a tenor de los monumentos que podemos encontrar a lo largo de toda la calle, porque hay muchos. Y entonces, por una parte era señorial y por otra parte defensiva. Así que, pues es una maravilla. Sí, y sobre la todo verdad que sí. saber que es visitable, porque yo ya me tengo ganas de verla, de el, venir, de el visitarla. pavimento, además, el pavimento de la casa de la entrada es una barbaridad. Es una No barbaridad. sé si ese es Y el por chino cordobés, que el otro día Sí, lo aprendí. sí, El otro día aprendí el chino cordobés, que Sí. no es un señor chino que vive en... No, es un No, chino no. Además- específicamente... Además me encantó. creo que de chino cordobés, puedo equivocarme y a lo mejor me van a decir que hay más gente, ¿no? Aquí Pero no te riñen. hay una familia en el Higuerón que Sí. son los que dicen que son los verdaderos artesanos Del y que lo chino. siguen manteniendo de ese chino cordobés, de ese pavimento tan característico Y de los tan patios de nuestro, claro, nuestras los calles. patios, de las casas de vecinos Sí, de antes. sí. Pues me ha encantado. Me voy a quedar aquí disfrutándola un poquito porque mi compañera Amparo te está esperando un poquito más arriba. Pues vamos, Que nos tiene que seguir contando muchas cosas. pues vamos. Hay que ver lo que aprendemos, Antonio. Sí, eso está bien. Todos los días son días de aprender, Nani. Todos los días son días de aprender y hoy más. Pues me quedo por aquí y mi compañera te está esperando en un Muy punto bien. un poquito más arriba. Muy bien, Ahora venga. te veo. Hasta luego, Nani. Adiós. 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 Antonio, aquí Amparo. estoy. Digo, a mí Antonio me tiene que contar la historia del Portillo. Sí, Así que me bueno. he venido hasta este punto. Bueno, Cuéntame. Pues nada, el Portillo es uno de... que la gente muchas veces los confunde y cree que es una de las grandes puertas de la muralla y Sí. no lo es. ¿Y no lo es? No, grandes puertas de la muralla, de la muralla romana y la muralla árabe, pues son la puerta de Almodóvar, la puerta de Sevilla, la puerta de Gallego en su momento. Pero en todo el lienzo de muralla, en toda la muralla, había lo que se llaman portillos. Portillos. 12 portillos. Había 12. 12, 13 portillos. ¿Y cuántos se mantienen? Están catalogados, pues bueno, se mantienen pocos, realmente se mantienen muy Pocos. pocos. Se mantiene en perfecto estado, se mantiene se mantiene el de San Basilio, por ejemplo, se mantiene también. Hay algunos portillos que se conservan, pero la mayoría se han perdido. Se han perdido por la expansión de la Córdoba entre los siglos XV y XVIII, pues ahí se perdieron muchos portillos por la propia expansión de la ciudad. No había el interés de conservar ni nada. ¿Su función? La función era dar una salida de la Medina Que la teníamos allí. a la Serquía. A la Serquía. Una salida fácil para el comercio, para el transporte de mercancías, para una salida rápida. Una salida rápida de diferentes sitios, de la muralla, ¿no? Desde diferentes sitios. El portillo se construye o se hace entre los siglos X y XI. Es la primera construcción del portillo, aunque después en el siglo XIV y XV se modifica también. Eso se ve claramente por la diferente piedra que hay diferente coloración, coloración en la piedra, hay diferente... La textura incluso también se ve distinta. Este portillo, igual que algún otro, tenía lo que se llama el corredor murario. Sí. El corredor murario, que es justo ese espacio que hay entre la cara exterior y la cara interior de la muralla. La gente o muchas personas creen que forma parte, o sea, que está construida de la misma manera, con sillares y con piedra exactamente igual que esto. Pero no, aquí hay un muro por delante, un muro hacia el exterior y un muro hacia adentro. Y lo de dentro, ese corredor portuario... Eso que podemos ver ahí. Exactamente, ese corredor portuario murario, está relleno de piedra suelta, en algunos casos, de tierra, en algunos casos. Tenía una doble función. Primero, resistir más y ahorrar materiales. Porque claro, es mucho más barato rellenar de tierra o de piedra suelta, obviamente, mucho más barato que hacer todo de sillares. Claro. Por tanto, lo que cuidaban era el tallado de los sillares exteriores y no del interior. Y por otra parte, la resistencia a los golpes, a las catapultas, a los posibles asedios que pudiera tener la ciudad. Eso lo hay en muchas puertas, la puerta de Almodóvar, la puerta de Sevilla, tienen
ese corredor mural. Tienen ese detalle. Exactamente. Antonio, aquí podemos ver actualmente pues ese cambio también de material. Sí, sí, Entiendo sí. que, como tú bien has dicho, con el paso del tiempo y de los siglos, pues hemos tenido ahí alteraciones. O sea, el portillo está muy bien conservado, Sí. está muy bien conservado, la verdad. Y bueno, no se ve en su totalidad, Sí. porque las casas, la construcción de las casas, se apoyaron como muro maestro en la muralla, en el lienzo de muralla antiguo. Entonces, todas las casas, algunas que están caídas, Sí. se ve que están apoyadas, Sí. que estaban apoyadas en el propio lienzo de muralla. De La muralla. verdad que es muy interesante. Y el portillo, ya te digo, el portillo es una de las joyitas Sí. que quedan conservadas de esa Córdoba medieval, ¿no? Fíjate, La esa verdad. Córdoba medieval, madre Sí, mía. sí, sí. Bueno, pues Antonio, yo me voy a quedar aquí observando detalles, que siempre me gusta Muy hacerlo, bien. porque cuando os escucho a quienes nos acompañáis me encanta aprender y observar detalles. Y Nani te espera en otro punto. Pues vamos un poco más arriba. Fenomenal, pues sigue por la calle San Fernando, que Muy te bien. espera mi compañera y yo me quedo aquí. Hasta ahora, Amparo. Antonio, gracias. Aquí estoy yo esperando, te voy a hacer subir escalera. Bueno, eso está muy bien, hacer Hacemos un deporte está poquito muy de bien, está muy deportito bien. otra vez, Está ¿cómo muy bien, está? está muy Mira bien, qué muy bien. callejón más maravilloso. Sí, señora. Callejón con un nombre además. Pasaje ¡Buah! que pasa Pasaje, desapercibido callejón, también. pasa- Sí, sí, que pasa exactamente. desapercibido también. Esto es un pasaje que se abre también en el siglo XX, se abre, y es un pasaje que está dedicado a Junio Galión. Junio Galión Sí. era el padre, o sea, el hermano de Séneca el Viejo, el padre de Séneca, Sí, sí, sí. del célebre Séneca nuestro. Era orador también, Séneca el Viejo era orador también. Y como curiosidad, Junio Galión está referenciado y está citado en los Hechos de los Apóstoles. Fíjate. O sea, fíjate la importancia que tiene el nombre de la calle. Y bueno, en esta calle, pues, es muy interesante este friso, que Sí. es un friso que evoca pues, los frisos romanos. Y se cree que en esta zona vivió Séneca. Y en el año 65 no se conoce el autor, parece que fue un encargo, pues bueno, a lo mejor del ayuntamiento Sí. o algo así. No hay referencia clara de quién es el autor y representa a la familia de Séneca, Eso te iba a decir, la la estirpe estirpe. alnea. Es un bajorrelieve del año 65, es relativamente reciente, tiene 60 años, pero se hizo con la intención de embellecer este pasaje que se abrió para comunicar también parte de la villa, de la villa con la parte de la parte Medina, con esta parte de aquí. Exactamente, es un pasaje muy interesante también, que pasa desapercibido, Sí. que no sé si debiera decirlo, pero que tiene un mal estado de conservación. Pues sí, claro, hay que decirlo, ¿por qué no? Como yo creo que hay rincones en la ciudad que están un poco dejados de la mano de Dios. Y son rincones muy interesantes, como este, o la calle de la Hoguera, por ejemplo, Sí. que es un rincón fantástico de Córdoba y que también está descuidado. También Sí, está la un verdad poco que sí. descuidado. Fíjate que en la actualidad acabamos de ver ahora, bueno, es normal, estamos en la calle, pasa gente, porque Sí, estamos... claro. Como sigue comunicando también, Claro. El que conoce esta parte, Sí, sí, claro. llega aquí enseguida. En la salida clarísima del centro, Es que- aquí, a Extramuros. O sea que es realmente está todo lleno de pasajes Sí. y todo lleno de comunicación entre un lado y otro de la ciudad. Es un sitio fantástico, un sitio de los que a mí me gustan, porque hay sitios en Córdoba donde se oye uno los pasos todavía. Sí, eso es bueno. Y esto Eso- es uno de los sitios es donde reina el silencio. Tenemos el bullicio de la calle San Fernando, Verdad. con muchísimo tráfico, muchísima gente, y tenemos la plaza de Séneca por otro lado, Ahí, que la está tenemos aquí al lado, ladito. y luego el silencio que reina Sí, es cierto. en este sitio, ¿sabes? Curioso también, porque como tú me comentabas antes, mira, por ejemplo, aquí tendríamos otra entrada que a lo mejor no lo vamos a tocar ahora, pero es lo que tú decías antes, ¿no? Aquel arco que tenemos ahí también se formaba parte ya de... No, pero esto es un arco ya moderno Esto de es la moderno, construcción de de la casa y la construcción moderna. Fíjate. Aquí hay un sitio también, en esta parte, hay un sitio Aquí, muy interesante, sí.
porque, bueno, esto es un lugar que se conoce como La Fuente. La Fuente, sí, La toda la Fuente, vida. y es un sitio donde todavía se escucha el agua. Sí. Se escucha el chorrito del agua. Eso es una costumbre muy árabe que nosotros seguimos manteniendo. La fuente. El murmullo de la fuente, el murmullo del agua, realmente es una fantasía. Es poderse detener a escuchar, a no hacer nada y a escuchar solamente el frescor en verano y el ruido de las fuentes es un auténtico espectáculo. No, también representativa esta fuente, ¿no? Sí, bueno, una fuente moderna, Sí, pero moderna, realmente es uno de los rincones que merece la pena ver en Córdoba. La verdad que sí. Sí. Aquí se puede ver como lo que hablábamos antes, desde aquí que viene desde el centro, haces así Exactamente. y conectas rápidamente, mira cómo está ahí la escalera, Sí, sí, sí. se mantiene ahí perfecto. Realmente comunica las dos partes de la ciudad, las comunica del bullicio a la tranquilidad. A la tranquilidad. Sí. Pues a mí me ha encantado, yo suelo pasear, suelo ¿Sí? hacerlo. Yo muchas veces digo, voy a cortar por aquí. Claro, que se suele decir, claro. a cortar por aquí. Y es verdad A mí que me dice la gente muchas veces, ¿tú cómo conoces tantos sitios y tantas...? por canturreo. Pero porque desde pequeño, Sí. que no teníamos móviles, ni Nada, teníamos, porque uno menos tiene mal, la edad y que tiene. Y qué alegría. Exactamente, ni teníamos móviles, ni teníamos nada, entonces el divertimento Sí. nuestro, los sábados y los domingos, era pasear por sitios donde no... callejear Exactamente, y callejear y de- conoces todos los rincones y guardas recuerdos de muchos rincones que muchos merecen la pena en Córdoba. Pues sí, pues me ha encantado todo este paseo, todo lo que nos has enseñado. Es una maravilla estar a tu Bueno, lado, muchas aprender. gracias. Podemos quedar también para otras cosas. Claro que sí. Para echar una cervecita, Claro que sí, ¿cómo se hombre, suele una decir? cervecita siempre. Eso también A tiene eso, que... a eso no se le dice que no nunca. Eso también tiene su estudio, ¿verdad? Naturalmente, saldrás tomando la una taberna cervecita. y la cosa. También tiene eso un paseando por Córdoba. Vamos a darle una vueltecita. Eso, que yo me apunto a esa. Estupendo. Antonio, que siempre es un placer verte y aprender contigo. Igualmente, la verdad. Dame un abrazo. Venga. Nos seguimos viendo y aprendiendo y callejeando por Córdoba, que eso es Venga. maravilloso. Yo me apunto a todo lo que me llaméis. Claro, claro Venga. que sí. Adiós. Gracias, por Nani. todo. Hasta luego. Adiós. Adiós.